Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Un diálogo vigente con temas de actualidad. Toda organización humana debe estar abierta a los cambios para responder a las demandas urgentes de su entorno. La Iglesia como organización humana, pero por supuesto iluminada por el Espíritu, debe adoptar nuevas posturas sin renunciar a su esencia misma para abrir nuevos caminos, como lo ha propuesto en su momento el Sínodo Especial para la Amazonía, con una ecología que abra nuevos caminos en una conversión integral, pastoral, cultural, ecológica y sinodal. Un mecanismo que tiene la Iglesia para renovarse es por el camino de la sinodalidad, concepto que se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Nos acompaña esta noche el Padre Óscar Gutiérrez Pineda, que es delegado diocesano para este sínodo que ya se ha inaugurado unas semanas antes. Qué bueno poder compartir con él en dos programas. Iniciamos hoy el primero de ellos, que hemos querido llamar Caminemos Juntos. Padre Óscar, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Padre Pacho, muy buenas noches para usted, buenas noches para todos los televidentes, a los que están en las redes sociales y a los que están por Telecafé. Qué alegría volver a compartir este espacio con usted, Padre. Sínodo, Padre Óscar, bien sabemos que significa caminar juntos. Sínodo es compuesta por la preposición y el sustantivo odos, que indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Indudablemente, una de las novedades del Vaticano II es recordarle a la Iglesia como institución, pero también como instrumento del Espíritu, que todos somos pueblo de Dios. Por eso, todas y todos estamos convocados. Padre Pacho, usted menciona el Vaticano II y esa es una fuente muy importante porque es en la Lumen Gentium donde empieza todo el proceso, pero no de sinodalidad, sino de colegialidad. Y usted sabe que la colegialidad es el trabajo que se hace entre colegas. Entonces, todo el proceso del Concilio Vaticano II fue precisamente una propuesta para fortalecer la colegialidad episcopal. Entonces, entre los obispos como colegas ejercen lo que tiene que ver con el magisterio de la Iglesia. Sínodo es algo mucho más, permítame la palabra, más revolucionario, porque ya no se trata simplemente de unos colegas, se trata de una iglesia que es fraterna, de una iglesia que es comunión, de una iglesia que camina junta, de una iglesia que se reconoce, como nos lo decía el Papa Francisco el año pasado, cuando en la Plaza San Pedro hace esa celebración tan bella, pero en esa soledad, que muchos dicen que el Papa estaba solo, pero yo creo que ahí estaba más acompañado que nunca, porque todos estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo, donde nos enseña que vamos en la misma barca, con muchos problemas, tal vez con diferentes situaciones existenciales, pero que todos vamos caminando juntos. Esa es como la revolución entre el tema de colegialidad y sinodalidad. Ya no es una iglesia colegial, hoy es una iglesia sinodal. Algunos sectores de la Iglesia ven con cierto desdén como este camino sinodal propuesto por el Papa, esa necesidad urgente de reflexionar sin miedo sobre algunos cambios que son necesarios al interior de nuestra misma Iglesia, pero sin que se pierda su esencia. Se podría hablar de una verdadera reforma cuyo tema central es la descentralización. Padre, yo creo que el Papa Francisco
ha venido realizando una transformación muy importante. Recuerde que todo este proceso está enmarcado en el magisterio de Francisco, en unos documentos que son fundamentales para entender cuál es la mentalidad del Papa y hacia dónde vamos. Evangelii Gaudium, que es la conversión pastoral; Laudato Si, que es conversión ecológica; Episcopalis Communion, que es conversión sinodal; Querida Amazonía, que es conversión cultural; Fratelli Tutti, que es conversión social; Misericordiae Vultus, que es encuentro con el Cristo sufriente; y Gaudete Exsultate, que es la santidad social. Ahí, en esos documentos, nosotros entendemos hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu a través del Papa, porque en últimas esto no es del Papa. Y el que quiere hacer la revolución dentro de la Iglesia es el Espíritu Santo, a través de nosotros, que somos los instrumentos, a través del Santo Padre, el Papa Francisco. Mire que en el concilio antes del Vaticano II, en Trento, lo que se hace es entregarle el poder al Papa. Entonces los obispos que tienen magisterio, que tienen cierta autonomía dentro de sus diócesis, han quedado todos anclados en Roma. Entonces es lo que Roma diga. Y todas las directrices en la formación, en el manejo del derecho canónico, ya no se hace desde el territorio diocesano, sino desde la directriz romana. Sin embargo, el Papa ha dado unos giros muy interesantes. Primero, nos damos cuenta que hoy una nulidad matrimonial, usted que tuvo al padre Tulio Andrés en días anteriores, ya una nulidad matrimonial o un caso diocesano ya no tiene que ir a Roma, sino que ya hay un tribunal eclesiástico en la diócesis. Le está devolviendo el poder, la autoridad a los obispos. Entonces está descentralizando el poder, pero yo creo que no podemos tener miedo de esa situación. No se trata de lo que diga simplemente Roma, y ojo, que aunque el Papa descentralice el poder, no quiere decir que pierda ni la autoridad ni la colegialidad. Y bien claro lo dice usted, que ese camino sinodal, pues, es bajo la guía del Espíritu Santo, ese ayornamiento del que se viene hablando con tanta frecuencia para reflexionar sobre el camino ya recorrido. Cómo vivir en comunión un pueblo de Dios que peregrina en misión, todo ese proceso participativo e inclusivo, es todo un momento de gracia, Padre Óscar. Cuando el Papa convoca el sínodo de la sinodalidad, recuerde que viene una preparación desde el 2015. En el 2015 el Papa hace un encuentro sinodal con los obispos. Ahí es donde surge el documento que les acabo de mencionar, Episcopalis Communion, que es la conversión sinodal. Y la propuesta del Papa es que haya un sínodo de la sinodalidad, o sea, que la Iglesia se revise interiormente. Iniciando el programa, usted mencionó el sínodo de Panamazonía, que terminó con el documento Querida Amazonía, que es un sínodo que nos llevó a analizar toda esta realidad del Amazonas. Sin embargo, en este sínodo, la propuesta del Papa es que revisemos una iglesia comunión, participación y misión. Pero que en la comunión nosotros nos sintamos involucrados, que en la participación sepamos que no tenemos un bautismo estático, sino un bautismo totalmente dinámico, sino que miren, eso de la participación, Padre Pacho, se habla de los signos de los tiempos, y recuerde que en alguna conversación analizábamos una imagencita donde había un obispo diciéndole a Sor Gertrudis, cierre la ventana que se nos entra el signo de los tiempos, y el signo de los tiempos era la mujer, el protagonismo de la mujer dentro de la iglesia. Y resulta que hoy en esa participación que están reclamando los laicos, las mujeres, suceden unas contradicciones. La mujer el Papa ha delegado a toda la iglesia unos oficios muy interesantes, y tal vez no hemos leído y no hemos entendido qué nos está diciendo el Santo Padre o el Espíritu Santo a través del Santo Padre. Padre Pacho, recuerde que el Papa permitió el ministerio de lectorado y acolitado para mujeres. Para mujeres. Las mujeres en su templo leen, las mujeres en su templo acolitan, pero ahora ya es un ministerio instituido, se los entregó a ellas. Eso es una tarea que tiene que ir realizando poco a poco la iglesia. Participación, pero permítame, Padre Pacho, cuando usted está dando la comunión y pone una ministra a que le ayude en esos momentos donde hay tanta gente, ¿cuál es la decisión de las mujeres?
¿Comulgan con la que está dando la comunión o buscan al sacerdote? Buscan al sacerdote. En esa línea, Padre Oscar, que usted está allí presentando, en estos días veía dentro de los comentarios que a veces hacen los fieles dentro de las redes sociales, que en ese caminar juntos, a quienes más les cuesta es a los consagrados, a los curas, por esa idea servil que a veces se tiene del laico. Alguien decía que la jerarquía son los primeros que impiden la sinodalidad con Cristo, por Cristo y en Cristo. Me parece que es una crítica fuerte pero real. Sí es real, pero ¿qué tan real es? Yo creo, Padre Pacho, que no es la jerarquía la que es cerrada frente a la participación. Yo creo que son más celosos los laicos. Yo tengo esa percepción personal. Por lo que le estoy diciendo precisamente del ejemplo de la comunión. Son los laicos los que toman la decisión de decir, con esa persona no. Algo tan sencillo como comulgar en la boca o comulgar en la mano. Es una situación de participación diferente, de tener la posibilidad de tener el cuerpo de Cristo como signo de comunión y de fraternidad. Pero esa realidad los laicos la asumen como una actitud violenta de parte de la jerarquía. ¿Sí? Es posible que nuestra actitud como sacerdotes, la actitud de algunos obispos sea de encerrar el poder y no dar participación, pero cuando se da la participación, ¿qué tanto la asumen los laicos? Pienso que es una conversión de tanto de los consagrados como de los laicos para abrirnos a esta experiencia que nos propone todo este caminar juntos. Vamos a un pequeño receso y regresamos con este segundo momento de nuestro primer programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. El 10 de octubre pasado, Padre Oscar, el Papa inauguraba oficialmente el sínodo sobre la sinodalidad, un camino sinodal para la Iglesia Universal compuesto por 3 etapas, que concluirá con la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista para octubre del 2023. Hablemos de esos 3 momentos. Bueno, lo primero que hace el Santo Padre es convocar el inicio del sínodo. Ya había hecho una convocatoria, una preparación, pero se inaugura de manera oficial en Roma el 9 y el 10, el sábado y el domingo. Primero se hace un encuentro de reflexión, de oración, y luego al otro día, en la madrugada nuestra, hizo la celebración eucarística para inaugurar y para invitarnos a no tener miedo, a saber discernir, a saber escucharnos, a no violentarnos, a no maltratarnos dentro de la reflexión sinodal. Y anima a los obispos para que a los 8 días siguientes haga el inicio del sínodo diocesano. Es que, Padre Pacho, estamos en un sínodo universal, pero ese sínodo universal parte del sínodo diocesano. Esa es la sinodalidad. La Iglesia universal que escucha a las iglesias particulares. Hoy todas las iglesias particulares están en ese dinamismo. Entonces la segunda etapa es un proceso de escucha. Pero este proceso de escucha, esta propuesta de escucha del Santo Padre, es muy diferente a las escuchas anteriores. Usted que ha tenido experiencias de consultas sabe que siempre se mandan unas preguntas, se resuelven unos cuestionarios, se le manda a algunas personas indicadas dentro de los territorios diocesanos y luego toda esa información se manda a Roma. Y Roma hace toda una síntesis y luego nos alimenta o nos retroalimenta con un documento final como querida Amazonía. Pues ahora lo que está diciendo el Papa Francisco es: no nos desesperemos por hacer un documento, porque no se trata de desarrollar un documento. Hoy lo que tenemos que hacer es un proceso de escucha, de escucharnos entre nosotros mismos, y propone una pregunta fundamental y propone todos unos ejes temáticos que en algún momento hablaremos de ellos. Y después, todo ese insumo, una síntesis que realizan las diócesis, va a ser enviado a las conferencias episcopales y las conferencias episcopales harán otro proceso de discernimiento, de escucha, que lo enviarán a Roma, y Roma ya se reúne, que esa es la etapa final, se reúne en octubre del año 2023
a hacer otro proceso de discernimiento, de encuentro con todos los obispos del mundo, y entonces eso producirá una reflexión y, por supuesto, una reflexión escrita. Pero lo esencial, Padre Pacho, no es sino la escucha, no es el escribir, resolver como si fuera un cuestionario, como un examen de universo. Es indudable que la sinodalidad es el camino que Dios en este momento espera de su iglesia, en este tercer milenio. No entrar en esta senda de renovación de un camino común que es don y a la vez es una tarea. Podría afirmarse que es como ir en contravía del querer de Dios en el contexto actual que está viviendo nuestra iglesia. Usted me lleva a evocar el texto de los discípulos de Emaús. Esos discípulos que van para Emaús aburridos, tristes, angustiados, porque han matado a aquel en quien tenían puestas sus esperanzas. Y en ese caminar Jesús se hace el encontradizo. Mire que es un caminar, o sea, es un proceso sinodal. Ese camino de Emaús es toda una experiencia sinodal. Y Jesús se hace el encontradizo y hace la propuesta de que regresen hacia el futuro, por así decirlo. No se devuelvan hacia el pasado, sino que vuelvan a dar un giro de 180 grados para ir hacia el futuro, hacia ese encuentro con Dios. Hoy es necesario que la iglesia camine por esa senda sinodal, pero también entendemos que como el pueblo de Israel quería mantener el statu quo y quería estar amarrado, cerrado en sus costumbres, en sus tradiciones, y que no entendió a Jesús cuando le dijo, sabéis que se dijo, hoy os digo, dando una plenitud a toda esa propuesta del Antiguo Testamento. Hoy nosotros no nos podemos dejar amarrar, y el sínodo lo que quiere es precisamente abrirnos las puertas para que esta iglesia avance y no siga pues simplemente conservando como un statu quo y dentro de la sociedad que en última no le permite ser luz, y es la tarea de nosotros como cristianos. Pero es maravilloso, Oscar, la manera como se proyecta ese signo de caminar juntos, y uno lo ve en el logo. Estos días estudiando un poquito el tema del logo, que tiene un significado hermosísimo. Vemos, por ejemplo, cómo el obispo y la religiosa no están delante de los que están allí caminando, sino que están entre ellos. Ese logo que proyecta el aprender a caminar juntos, que en la práctica no es fácil. Y en el documento del Papa Francisco, cuando habla del gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, el Papa le está diciendo a los obispos y a los sacerdotes que hay que caminar con el pueblo, atrás, en la mitad y delante. Y yo creo que este logo hace ese ejercicio precisamente de mostrarnos cómo debemos caminar los pastores con el pueblo de Dios. Ese logo tiene toda la experiencia de comunión, no de jerarquización. Atención, no se trata de que se pierda la autoridad, sino de entender la autoridad como la ejerce Jesús, en el servicio. Recuerde que en esos procesos de renovación y de significación que nos da el Papa Francisco, lo encontramos en una cárcel besándole los pies un Jueves Santo a un hombre que está pagando una condena. Un papa en una cárcel besándole los pies a alguien que está condenado. Puede que sea una condena justa. Ese es el servicio que nosotros debemos prestar, ir hacia esas periferias. Nosotros deberíamos estar es como en el curubito de la sociedad, mostrando en lo alto como la luz que deben seguir los hombres. No, el Papa hace toda una resignificación de la autoridad y del poder que es en el servicio. Qué interesante poder comprender eso de que todos somos compañeros de viaje, que todos estamos codo a codo en un mismo camino, y en esa iglesia sinodal, bajo esos tres elementos temáticos de los que usted hablaba ahora, como es la comunión, la participación y la misión, todos estamos codo a codo. No estamos separados, o sea, todos nos necesitamos, pero es una necesidad de acompañarnos hacia un encuentro definitivo, hacia la plenitud de nuestra historia que se vive desde aquí, no simplemente desconectados del cielo o desconectados de la tierra, sino en todo ese proceso de comunión. Y ese codo a codo nos lleva a lo fundamental que usted decía ahora, que es la escucha, que a veces nosotros podemos caminar con otro, pero no escucharlo, que no es otra cosa que como pueblo de Dios estar atentos a lo que el Espíritu Santo puede inspirarnos a través del hermano que camina con nosotros.
Cuando estábamos en este proceso, recuerde, Padre Pacho, que aquí en la diócesis de Pereira hay una comisión sinodal. Esa comisión la compone el rector de la Católica, que es el Padre Beyman. Está el Padre Óscar Valencia, que es el presidente de la comisión. Está el Padre Carlos Mario Díez, que es el delegado por la pastoral, por supuesto, y Monseñor Rigoberto Corredor. Y analizando todas las propuestas y la pregunta fundamental y entendiendo esos ejes temáticos, nos dábamos cuenta precisamente que lo que se busca dentro de este proyecto de escucha es que nosotros seamos capaces de mirarnos a los ojos, de entendernos como discípulos, pero también como misioneros a la luz del proceso que hace el documento de Aparecida, porque además sigue como un elemento fundamental el documento de la última Asamblea de América Latina y el Caribe, en el caso nuestro. Entonces, en toda esa propuesta que se nos hace a la luz de las preguntas y a la luz de esta experiencia de la comisión, lo que se buscaba y lo que se busca es que como cristianos católicos nosotros nos veamos involucrados en una realidad de una iglesia que es madre y maestra, pero que también es hermana y discípula. Se hablaba ahora de esa finalidad sinodal que me parece a mí que es muy interesante, donde no es producir un documento más, donde el Papa dice, hagamos otro documento como para alimentar al pueblo de Dios, sino que va como más en una línea de soñar con una iglesia como debe ser, una iglesia que florezca en la esperanza, donde se estimule la confianza, donde se tejan relaciones que permitan construir puentes y poder permitir nuestra verdadera misión, que es caminar como hermanos a la salvación. Atrevámonos a soñar juntos. Es la propuesta de este camino sinodal, Padre Pacho. Y yo creo que lo más importante del sínodo de la sinodalidad no va a ser lo que ocurra en Roma en el año 2023, en el mes de octubre. Yo creo que lo más importante ya está aconteciendo, y es que seamos capaces de revolucionar las aguas, estas aguas de la iglesia, que seamos capaces de vernos cara a cara, de escucharnos sin apasionamientos, de escucharnos sin violencia, de escucharnos sin deseo de destrucción, de escucharnos en la serenidad, de escucharnos en la humildad, de escucharnos en la fraternidad y en el amor, y ser capaces de soñar con una iglesia de acuerdo a la propuesta del Evangelio, de acuerdo a la propuesta de Jesucristo el Señor, una iglesia misionera, una iglesia profética, una iglesia valiente, una iglesia en salida, una iglesia hospital de campaña, que no se guarde a sí misma, sino que sea capaz de compartir con los otros, inclusive con los que no creen, inclusive con los que nos atacan. Nos queda un minuto, Padre Óscar. En el segundo programa vamos a hablar ya de los 10 ejes temáticos que son tan importantes, que es ya como la respuesta del pueblo de Dios a todas estas inquietudes de la iglesia. Y hay una pregunta que es como fundamental a la consulta, y es cómo se realiza hoy este caminar en la propia iglesia particular. Es como la pregunta que vamos a responder en el inicio de este segundo programa. Entonces, la propuesta es muy sencilla. Mire que se refiere a la iglesia particular, o sea, a cada diócesis, y la iglesia particular representada en cada parroquia, pero no solo en cada parroquia, Padre Pacho. ¿Cuántas comunidades religiosas tenemos nosotros en la diócesis de Pereira? ¿Cuántos movimientos apostólicos, inclusive que están por allá en el tintero? ¿Cuántas experiencias de fe? ¿Cuántas personas inclusive que necesitan ser escuchadas? Usted y yo hemos escuchado testimonio, Padre Pacho, de gente que no es creyente, de personas que ni siquiera son de la iglesia y que dicen, el pontificado del Papa Francisco me llama la atención. Ese hombre habla verdad. Lo espero para el segundo programa. Un abrazo. Agradecerles que nos hayan acompañado en este primer programa Caminando Juntos. Los espero mañana, la Santa Misa a las 7 de la mañana por este mismo canal de Telecafé, y el próximo sábado la segunda parte de este programa especial de la sinodalidad. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.
Presenta y dirige el Padre Pacho.